buenas noches a todos. Doctores, bienvenidos a este programa de educación continua que está brindando Centro Cardiológico, Centro Vascular de Texcoco y Laboratorio Médico Samalab. Es un placer para nosotros el tenerlos aquí. Mi nombre es Rocío Hidalgo, gerente de ventas del Laboratorio Samalab, y el día de hoy nos complace mucho tenerlos aquí, doctores, a todos ustedes que se dieron un tiempito para estar con nosotros, a escuchar a este magnífico ponente que el día de hoy traemos para ustedes. Primeramente me gustaría presentarles a nuestro expositor, es el doctor Ernesto Díaz. Él es médico cirujano por la Universidad Anáhuac de México Norte. Es cardiólogo clínico e intervencionista del Hospital de Cardiología del Centro Mexicano Nacional Siglo XXI, adscrito de la Unidad de Cuidados Críticos y Coronarios del mismo hospital, así como profesor adjunto del curso rotatorio clínico de pregrado de la UNAM, presidente fundador del ARCAME y secretario adjunto de la ANCAM, que es la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Me gustaría darle la bienvenida al doctor Díaz por estar aquí. Mil gracias, doctor, como siempre, por su apoyo, por estar con nosotros, acompañándonos este día. Y sin más, me gustaría, si ya el doctor se encuentra listo, voy a compartirles, dejar de compartir mi pantalla para que él pueda compartir la suya. Bienvenido, doctor. Mil gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muy buenas noches, los saludo a todos con gusto, agradezco la presentación, así como la oportunidad a todos ustedes de poder compartir esta charla. El día de hoy vamos a hablar acerca de el corazón frente al COVID-19, el recuento de los daños. En este sentido, vemos cómo con alta claridad esta situación de la enfermedad por COVID, los pacientes con enfermedades cardiovasculares justamente están predispuestos a la infección por COVID-19 y a mayor riesgo de eventos adversos, así como estos datos se han observado en las diferentes cortes, tanto de China, Europa, como de América. Es importante resaltar que ahora nosotros mismos consideramos a la enfermedad por COVID como una enfermedad cardiovascular por todas las implicaciones que a continuación veremos. Las terapias utilizadas para COVID-19 pueden interactuar con los fármacos cardiovasculares o impactar en el sistema cardiovascular. Y los individuos sanos que cursan con infecciones graves y que previamente no eran cardiópatas pueden sufrir eventos cardíacos agudos. Por ello es que prácticamente las sociedades internacionales de cardiología consideran a esta dentro de las enfermedades ahora cardiovasculares. Respecto a la mortalidad en pacientes con COVID y enfermedades cardiovasculares, la tasa de letalidad para pacientes sin comorbilidad en realidad fue del 0.9%. Pero para aquellos pacientes que tenían algunas comorbilidades, vemos cómo esta tasa de mortalidad se fue en incremento según los primeros registros. Prácticamente en pacientes con enfermedades cardiovasculares, la mayor tasa es de 10.5%. La diabetes en 7.3%, con hipertensión 6% y con enfermedades respiratorias, que fue justamente una de las cosas que más llamó la atención al inicio de la pandemia, ya que pensamos que todos estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en escenarios tan graves de afección e inflamación pulmonar, iban a cursar con problemas y una alta mortalidad, y no fue así. De igual manera, lo ejemplifican muy bien los pacientes con cáncer, que en este sentido, lo vimos también con pacientes inmunocomprometidos como pacientes con HIV, vimos que no incrementó dramáticamente su muerte. Cuando empezaba el SIDA, pacientes como de este tipo. Pues son todas Vemos las entonces cómo las enfermedades cardiovasculares afectan la mortalidad más que el EPO. Respecto a la fisiopatología, mucho hemos ya escuchado acerca de la proteína S o la proteína Spike, que es prácticamente el sitio de entrada mediante el cual este virus puede afectar a la mucosa. Prácticamente la infección por SARS-CoV-2 se produce a través del acoplamiento de esta proteína de superficie y la enzima que justamente va a ayudar a que se introduzca, aquí está la proteína S, y la enzima que prácticamente permite el acceso o es la puerta de entrada a la mucosa,
va a ser justamente la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina a muchos de nosotros nos va a sonar conocida. Es la enzima que actúa justamente para los temas de hipertensión, pero recordemos que esta enzima no es exclusiva del sistema renal y del sistema vascular. Prácticamente esta enzima se encuentra en diferentes sitios, entre ellos el pulmón. Está presente principalmente en pulmones y para el virus, y también está presente en grandes cantidades en el corazón. Vemos entonces cómo en este advenir de la enfermedad, la edad avanzada, una edad media de 63 años, fue uno de los rangos mayormente afectados, ya que en ellos existía mucha comorbilidad y, por supuesto, el compuesto de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica o muerte fue en alto incremento. El riesgo de severidad de manera inicial se calculó de acuerdo a los pacientes octogenarios o a los hombres más susceptibles en relación que las mujeres. Los pacientes jóvenes, su comorbilidad más frecuentemente encontrada fue la obesidad en los casos más críticos. Vemos cómo en esta revisión, en este compendio de comorbilidades de la estadística en China, España, Italia y Estados Unidos, vean por favor cómo la hipertensión fue una de las más marcadas en estas poblaciones. Y justamente las enfermedades cardiovasculares preponderan una mayor afección en este sentido y no las enfermedades pulmonares como previamente lo pudimos haber pensado. ¿Cuáles son las características clínicas y la afección tal cual va a ir condicionando este virus? En realidad, el mayor de los problemas no es como tal la infección del virus. Mucho se dijo al inicio de la pandemia con gran desconocimiento de que se requerían prácticamente desanitizantes cuaternarios, casi con kriptonita incluida ahí, para poder combatir este virus. Hoy sabemos que prácticamente cualquier sanitizante o detergente que haga espuma a través de la membrana de fosfolípidos que tiene este virus es desintegrada y prácticamente el virus eliminado. En este sentido, entonces, ¿cuál es realmente la afección que va a causar el COVID dentro de nuestro cuerpo? En realidad, el gran problema es la inflamación que provoca de manera sistémica y descontrolada en el cuerpo, atacando diferentes órganos, pero prácticamente poniendo en contra nuestro propio sistema inmune, causando una gran cascada de citocinas y de inflamación que van a afectar a los diferentes órganos del cuerpo. Centrándonos específicamente en el corazón, que es lo que el día de hoy quiero platicar con ustedes, prácticamente los pacientes han documentado palpitaciones, eventos de hipotensión relacionados a la gran vasodilatación de un choque séptico, un choque vasogénico, al provocar gran hipotensión en este sentido, al generar gran inflamación también dentro del árbol coronario, las placas de ateroma que pudieran tener estos pacientes se inestabilizan y entonces generan síndromes coronarios agudos. Por supuesto, una de las principales síntomas y complicaciones, las arritmias, en los pacientes jóvenes, la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, y en ellos pericarditis o la combinación de ellos miopericarditis hasta la falla cardíaca. En este contexto, vean cómo prácticamente afecta a los diferentes órganos del cuerpo, pero en todos ellos hay un factor que es común en todos ellos, que es la gran carga de afección e inflamación, causando un síndrome de insuficiencia respiratoria sistémica con una gran tormenta de citocinas y que esto va a conllevar entonces a gran inflamación. Y recordar que todo el tejido cardíaco prácticamente es conductor de electricidad, por lo tanto, las principales afecciones serán hacia el sistema de conducción con arritmias cardíacas. Vemos cómo, de acuerdo al tipo y a la presentación de la enfermedad, podemos encontrar diferentes datos. Dentro de sus características clínicas podemos saber que en los datos de afección leve o moderada, la fiebre, la tos seca, la fatiga serán los síntomas generales, así como la congestión nasal, la rinorrea y una tos y mialgias de manera general. Cuando la enfermedad se manifiesta de manera severa, vamos a encontrar prácticamente estertores en los campos pulmonares, datos de disnea, desaturación y una taquipnea muy relevante. Pero ¿qué ocurre en aquellos pacientes en donde prácticamente y de manera rápida hay una afección y un deterioro? Un síndrome de respuesta inflamatoria, un choque séptico, acidosis metabólica. No olvidemos esta gran parte de la coagulación intravascular diseminada, lesión miocárdica, miocarditis
Y para ello, en estas afecciones, vean cómo va a ser muy importante el diagnóstico a través de elevación de troponina, en este caso troponina I, o acerca del dímero D, que nos va a hablar acerca de el mayor número e incremento de la coagulopatía diseminada en estos pacientes. No olvidemos que los factores inflamatorios como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa van a ser protagónicos de una gran cascada de inflamación. Si los pacientes tuvieron una presentación leve o moderada, prácticamente podemos encontrar algunos datos como leucocitosis, leucopenia normales, pero si hacemos algunas determinaciones de marcadores como proteína C reactiva, vamos a poder identificarlos en ellos. De acuerdo a la presentación de estos pacientes, recuerden que los primeros 7 días son muy importantes porque es donde esta cascada de inflamación se va a ver mayormente presentada y de acuerdo a la respuesta inmunológica del paciente será capaz o no de poder tolerar esta gran cascada inflamatoria y no llegar a un evento de falla orgánica múltiple. ¿Cuáles son entonces los signos y síntomas si yo quiero sospechar una afección cardíaca por COVID? Para todos nosotros esperaríamos que por tratarse del corazón los síntomas principales de esta columna, que son los pacientes que tuvieron lesión miocárdica, sin duda iban a ser síntomas espectacularmente cardiovasculares. Pero no, estimados colegas, lamento decirles que los síntomas principales son prácticamente los síntomas comunes. Fiebre, tos, entre ellos, y vean cómo los síntomas que pudiéramos esperar como mayormente encontrados en ellos, sean, por ejemplo, dolor de pecho, prácticamente el 13% de los pacientes. No esperemos grandes síntomas cardíacos iniciales en los pacientes si pensamos que tenga lesión miocárdica. Respecto a los pacientes que no lograron sobrevivir y que esperaríamos también grandes síntomas cardíacos, vean cómo prácticamente los síntomas generales fueron los mayormente encontrados. La fiebre, la tos, la tos con flema fueron los principalmente encontrados y no encontraron en un sentido importante síntomas cardíacos mayormente relacionados. ¿Cuáles son los mecanismos de afección cardíaca de COVID? Prácticamente la vía de entrada sigue siendo la enzima convertidora de angiotensina, posteriormente la lesión miocárdica inducida por hipoxia y va a continuar el daño microvascular cardíaco debido a los defectos en la perfusión. Recordemos que todo fenómeno inflamatorio incrementa y vasodilata las arterias, disminuyendo las cargas centrales y van a generar hipoxia e hipoperfusión. Esa hiperpermeabilidad de los vasos y angioespasmos es lo que generan esa vasodilatación importante. Y la respuesta inflamatoria sistémica, el síndrome que incluye una tormenta de citocinas e inmunocitos, prácticamente van a hacer de esto una gran cascada. Vean cómo para la afección por este virus, una vez que se encuentra dentro del sistema respiratorio e inicia la gran cascada de citocinas, observamos que en el corazón pudiera haber afección. Si existe afección cardíaca, podríamos decir que esto, dentro de una arteria coronaria, pudiera desestabilizar estas placas de ateroma y provocar síndromes coronarios como el infarto agudo con elevación del segmento ST. Las arterias mayormente identificado. Y vamos a ver cómo también esta gran carga de inflamación podemos generar eventos de vasodilatación, eventos de inflamación en las células miocárdicas causando miocarditis y falla cardíaca. Y no olvidemos, por favor, que todas estas afecciones llevarán a la disregulación del sistema eléctrico del corazón con arritmias como una principal afección. No es raro encontrar en aquellos pacientes que cursaron con COVID incluso leve a moderado, que refieren en la consulta de primer contacto sensación de palpitaciones, taquicardia o piquetes en el pecho. Y esto va a estar relacionado a esta gran inflamación y carga de arritmogénica. Respecto al corazón, no quiero dejar de mencionarles que para aquellos pacientes con gran descarga de adrenalina, la cardiomopatía por Takotsubo es una también de las que se ha visto identificada. Las arritmias, el choque cardiogénico y la isquemia miocárdica. Todas estas manifestaciones, ya sea por infartos tipo 1, recordándoles a ustedes que el infarto tipo 1 es aquel en el cual existe
una incapacidad de la demanda y de la perfusión en la circulación cardíaca por falta de aporte en el tipo 2, y en el tipo 1 generalmente es relacionada a una placa de ateroma. Es decir, un paciente joven que no tenga placas de ateroma, pero que se encuentra sumamente vasodilatado, baja la perfusión, y esta disregulación en la perfusión y en el aporte de demanda puede originar un infarto en un paciente sin arterias tapadas. Claro que sí, ese es un infarto tipo 2. La miocarditis, manifestada principalmente por eventos de falla cardíaca, así como las arritmias de reciente inicio, como la fibrilación auricular, el flóter auricular, la taquicardia supraventricular e incluso la prolongación del QT. No voy a dejar de insistir en estos cambios en el QT, puesto que muchos de los tratamientos que al inicio de la pandemia se pensaron que eran utilizables para esta enfermedad, como la hidroxicloroquina, la ivermectina o la cloroquina, generaban prácticamente prolongación del QT. Así que por un lado teníamos a la enfermedad propiamente dicha como arritmogénica y a tratamientos también arritmogénicos. Dentro de las secuelas cardiovasculares se encuentra la injuria miocárdica o la lesión miocárdica. Después de ajustar por enfermedad y gravedad los factores clínicos, encontramos que los niveles de troponina se veían mayormente elevados, y entonces es lo que determina a una afección por injuria o lesión miocárdica. Es decir, recuerden que las enzimas cardíacas o la troponina son reactantes que al haber destrucción miocárdica se van a liberar en el sistema, y es como los vamos a identificar. Muchas de las secuelas respecto a esto en metaanálisis fueron mostradas que la lesión cardíaca tiene un valor pronóstico adverso independiente al COVID. Es decir, el paciente puede tener un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico muy grave, encontrándose pronado y gravemente el paciente, pero si a esto se le agrega lesión miocárdica como parte de sus afecciones sistémicas, el paciente tiene una alta tasa de mortalidad. El grado de lesión miocárdica es un reflejo de la elevación de la troponina, sin duda, y la asociación con otros datos de mortalidad. En eventos cardiovasculares, incluidos la enfermedad arterial coronaria, la fibrilación atrial y la falla cardíaca, fue más prevalente en estos pacientes, puesto que tenían una predisposición a tener mayor afección cardíaca. En piezas anatómicas identificamos prácticamente en el corazón eventos en donde se observa, en los casos de miocarditis, un infiltrado linfocitario en todos estos, que es lo que ustedes observan como pequeños puntitos morados. Y no olvidemos que la enfermedad por COVID es también tromboembólica, ya que todo el sistema de coagulación se encuentra afectado por la vasodilatación e inflamación, y vamos a encontrar a los pequeños vasos muy por delante de las arterias epicárdicas con eventos de trombosis, infiltración por macrófagos, y en el endocardio eventos de trombosis. No olvidemos que el pericardio es altamente susceptible a COVID. Muchos de los pacientes jóvenes, sobre todo, van a referir dolor torácico que no necesariamente colaboren con un evento coronario, sino que tengan que ver más bien con la inflamación del pericardio, y que los síntomas van a ser muy bien relacionados con la respiración. Recuerden que los datos de pericarditis van a incluir ese dolor torácico difuso que incrementa la inspiración profunda y que a la auscultación podríamos escuchar frote pericardio. Un artículo muy reciente habla acerca de la correlación de las alteraciones ecocardiográficas en los pacientes que fueron afectados por COVID. Vemos que las anomalías mayormente presentadas en estos pacientes fueron justamente la disfunción ventricular derecha, en un 26.3%, en una corte del Monte Sinaí, en donde se identificaron en Estados Unidos justamente estos pacientes por COVID. Posteriormente vimos anormalidades en el movimiento de la pared del ventrículo izquierdo, la disfunción diastólica, recordando que la disfunción diastólica es la incapacidad para lograr una relajación en el ventrículo, que bien puede manifestarse en nuestros pacientes con hipertensión, hasta llegar a los pacientes con disfunción ventricular, pero por favor no olviden en un 7.2% el derrame pericárdico. Traigo aquí para ustedes diferentes estudios de ecocardiografía que hemos hecho en nuestro centro, en el Centro Cardiovascular de Texcoco, en el cual identificamos a pacientes post-COVID con muchos datos de falla cardíaca.
En este ecocardiograma, en una vista en 4 cámaras, por favor pongan atención y pongan su mirada en las cámaras ventriculares y vamos a observar en ellas cómo existen alteraciones inferoseptal, anterior y anterolateral. Estas van siendo alteraciones difusas que no correlacionan con un territorio coronario. Los eventos de miocarditis, observaremos también contracciones postsistólicas en el septum, así como alteraciones difusas en el ventrículo izquierdo. Estas son las contracciones postsistólicas, estas de aquí. Contracciones postsistólicas en el septum que justamente nos van a hablar de esto. No olvidemos los datos de derrame pericárdico y pericarditis, en el cual se observa por ejemplo, en esta vista de eje largo, cómo tenemos una separación de hojas de 12 milímetros y de 11 milímetros, con lo cual logramos diagnosticar esta afección con derrame pericárdico. Muy interesante este artículo porque también habla de cuáles fueron los cambios electrocardiográficos en aquellos pacientes que tuvieron lesión miocárdica. Vean cómo en su gran mayoría los pacientes estaban en ritmo sinusal, 82%. De ahí, algunos de estos pacientes encontraron datos inespecíficos como inversión de la onda T, alteraciones, fibrilación auricular como arritmias, elevación del segmento ST, depresión del ST, así como las alteraciones por isquemia aparecidas durante la hospitalización, recordando que esto puede causar síndromes coronarios. Vemos cómo prácticamente las alteraciones en los pacientes que tuvieron, esto es la tasa de mortalidad por cualquier causa, de los pacientes que no tuvieron lesión miocárdica se quedó en 3% y aquellos pacientes con lesión miocárdica en un 27.5%. Por eso, cada vez que los pacientes nosotros logremos identificar que tienen lesión miocárdica por COVID, demostramos en esta tabla que tienen un incremento en la mortalidad. Ahora, cruzando la información que hemos demostrado por ecocardiografía, vean cómo la mortalidad en aquellos pacientes sin lesión miocárdica es del 3%, en los pacientes que tuvieron lesión miocárdica pero que no tuvieron alteraciones ecocardiográficas, 17.5%, y en aquellos pacientes con alteraciones o anormalidades ecocardiográficas, un 34.8% de mortalidad. Es importante decir que tenemos otras variantes al respecto. Conforme se aumenta la edad en el paciente, por cada incremento de 10 años incrementará la mortalidad, el origen étnico hispano, los antecedentes de insuficiencia cardíaca, de choque cardiogénico o cardiocirculatorio, de dificultad respiratoria y de lesión renal aguda. Recuerden los síndromes cardiorrenales debido a que cuando hay mayor afección o injuria cardíaca se va a acompañar también de lesión renal aguda. Vean entonces cómo en aquellos pacientes con lesión cardíaca pero que no tienen alteraciones ecocardiográficas prácticamente tienen un menor riesgo de mortalidad. Y no así, en lesión miocárdica y alteraciones ecocardiográficas tienen un incremento en la mortalidad. ¿Qué existe con aquellos eventos embólicos o tromboembólicos en nuestros pacientes? Observamos cómo los eventos de tromboembolia pulmonar no son relacionados, como lo sabemos, en las arterias pulmonares, como una tromboembolia pulmonar que nosotros pudiéramos conocer, por poner ejemplos, en los pacientes recién operados de rodilla o de cadera, ¿verdad? Este tipo de tromboembolia pulmonar por SARS-CoV-2 se presenta principalmente en tromboembolismo venoso, en las venas pulmonares. Y es entonces como prácticamente va a tener eventos de inflamación, hipotensión y afección de manera periférica. Ustedes aquí en esta tomografía van a observar todas las afecciones periféricas por COVID descritas como vidrio deslustrado. Y la afección embólica o tromboembólica se verá justamente en las ramas principales de las arterias y en mayor medida de las venas pulmonares. ¿Cómo es que nosotros podemos diagnosticar esta parte? Estudios recientes demuestran que a través de la determinación de dímero D podemos decir que estos pacientes pueden tener mayor riesgo. Por eso cuando tenemos a un paciente con un dímero D elevado, la anticoagulación tiene que ser preponderante para evitar este tipo de eventos. ¿Qué otra situación ocurre en el corazón durante COVID? Justamente los síndromes coronarios agudos, en este caso los infartos sin elevación del ST.
la Guía Europea de Cardiología, dedicó en el 2020 todo un gran conglomerado de recomendaciones, puesto que en estos momentos en donde los pacientes fueron resguardados en casa, muchos pacientes murieron o tuvieron muerte súbita en la casa por eventos coronarios, por no querer acudir a un hospital que de entrada sabían que estaban llenos por enfermedad por COVID. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, aunque el paciente esté infartado, tienen que determinar, el paciente tiene riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Intenten determinar si el paciente tiene COVID antes de poder realizar alguna estrategia, en este caso, de imagen no invasiva, como bien lo pueden ser. Por el contrario, si el paciente tiene alto riesgo y eso se determina por una inestabilidad hemodinámica, estertores, datos de daño miocárdico severo, alteraciones dinámicas del ST, estos pacientes tienen que acudir directamente a los centros hospitalarios con sala de hemodinámica. ¿Qué ocurre con los pacientes con infarto con elevación del segmento ST? Prácticamente estos pacientes debemos de tratar de no retrasar el tiempo en la reperfusión. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente llega por su propio pie y ustedes diagnostican un infarto con elevación del ST y no tienen la oportunidad de enviar al paciente dentro de los primeros 60 minutos a un hospital que tenga sala de hemodinámica y que de manera adicional esa sala de hemodinámica sea dedicada a pacientes con COVID, que justamente en México esto fue muy complicado, pues entonces se le debe de ofrecer al paciente fibrinolisis para reducir el riesgo de contagio del personal médico. Pero por el contrario, si el paciente está dentro de una institución que tiene sala de hemodinámica, tenemos que priorizar el cateterismo cardíaco con colocación de stent como un tratamiento preponderante. Si el paciente acude en una ambulancia, debemos de tratar de determinar si el paciente puede ser o no determinado con enfermedades por COVID. Ciertamente, al tratarse de enfermedades cardíacas, hay muchas de ellas que no pueden esperar la atención. Es decir, no tengo en muchos centros hospitalarios para poder operar un apéndice, deben de tener una prueba de COVID negativa y una tomografía negativa. Justamente en los centros hospitalarios, los eventos como los infartos agudos, los bloqueos completos, el agotamiento generado por marcapaso, la intervención aguda en eventos vascular cerebral, la disección de aorta y la isquemia crítica de extremidades, no debe de esperar nada de esto y debe de tener atención inmediata. Nosotros en el Hospital de Cardiología, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, se determinó a través de la Dirección General un algoritmo que debía seguir todo el personal para poder atender y determinar a los pacientes con enfermedades cardiovasculares y con COVID. En este hospital se dedicó el segundo piso para aquellos pacientes que no estuvieran críticamente enfermos y para aquellos pacientes cardiovasculares con COVID que estuvieran enfermos o enfermos, se dedicó la unidad de cuidados coronarios con adecuadas condiciones para poder hacer esto. Ahora, ¿qué hacemos con el tratamiento cardiológico de estos pacientes cuando enferman por COVID? Pues justamente se hicieron una serie de recomendaciones que nos permiten tener mejor decisión al respecto. Respecto a la hipertensión, pacientes que sufrieron COVID, se ha reportado que entre el 15 y 30% en México, las series italianas hasta los 2/3 murieron y sufrieron de hipertensión arterial. Y hubo al momento de explicar este incremento o esta introducción del virus a través de la enzima convertidora de angiotensina, muchos de ellos pensaron que si yo bloqueo a la conversión de esta enzima con los antihipertensivos como YKS-2, voy a permitir la entrada del virus. Nunca se logró determinar eso y en donde sí fue muy contundente las revisiones literarias y científicas fue en decir a sus pacientes con hipertensión no deben suspenderle los tratamientos con hipertensión aunque tengan COVID. La única indicación para poder quitar estos tratamientos es que tuvieran COVID de moderado a severo, que justamente en este choque séptico genera mucha vasodilatación e hipotensión, y por hipotensión justamente no debían de darse los tratamientos antihipertensivos por obviedad. La hipertensión puede asociarse con un aumento de la mortalidad en personas hospitalizadas e infectadas por COVID, y el COVID-19 se une a la enzima específica de la cual hemos hablado. Entonces existía esa hipótesis. ¿Existe algún potencial efecto adverso de los YKWAR2 o los YKWAR2 aumentan el riesgo de infección
o la severidad del síndrome de distrés respiratorio en pacientes infectados por COVID, y hubo una gran serie de revisiones en los cuales no se encontró evidencia de esto, y lo que bien se dijo es que debían continuar estos pacientes con sus tratamientos antihipertensivos. De tal modo que esta revisión justamente del ANCAM en este volumen del 2020, en todas estas declaraciones se reitera que el tratamiento con YECA-WARA2 no debe de suspenderse. Y no tampoco debemos de indicar, porque se pensó que también pudiera ser protector si doy un YECA o un ARA2, tampoco debemos de indicar YECAs o ARA2 en pacientes que no fueran hipertensos. Todo paciente que esté tomando medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona no deben suspenderlos por ningún motivo y deben de apegarse a la guía de hipertensión 2018 europea, en la cual nos dice cómo tratar a la hipertensión considerando YECAs o ARA2 siempre como base del tratamiento, y su principal combinación sea con bloqueadores de canales de calcio, y de ahí, dependiendo del grado de descontrol del paciente y sus comorbilidades, ir avanzando en este andamiaje. Pero entonces nosotros como médicos, si yo tengo un paciente con COVID, por ejemplo, puedo comentarles algunas experiencias de esto. Una paciente hipertensa que tenía una triple combinación de antihipertensivos, tuvo COVID moderado, estuvo a punto de requerir ventilación no invasiva y finalmente generó mucha vasodilatación hasta que manejó presiones por debajo de 100/70. Se suspendieron los antihipertensivos y cuando se recuperó de COVID estaba muy contenta cuando llegó al consultorio porque me dijo: doctor, lo único que me dejó de bueno el COVID fue que ya no soy hipertensa. Manejo presiones fantásticas de 110/70 y estoy muy feliz. A lo cual le dije: espere un momento porque la hipertensión va a regresar. En cuanto la inflamación baje, va a regresar la hipertensión que usted tiene. ¿Cómo logramos determinar entonces si esta paciente ya era hipertensa o no? Pasó cerca de mes y medio y entonces lo que ocurrió fue que llamó a la consulta diciendo que tenía nuevamente dolor de cabeza, mareo, cansancio, debilidad, y tenía algunas cifras de presión arterial que decíamos que estaban entre 140/90, 145, y entonces la paciente decía: bueno, ¿tengo la presión alta por dolor de cabeza o realmente ya soy hipertensa? Lo cual logramos diagnosticar con alta precisión con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Qué es esto? Este estudio es un estudio en el cual nos va a permitir la grabación de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca durante 24 horas al colocar este brazalete en el paciente y este dispositivo en la cintura. ¿Cuáles son las indicaciones de este tipo de estudios? Los síntomas de descontrol de presión arterial, que pueden incluir los síntomas que ustedes bien conocen, los pacientes con presión arterial baja o mareos, pacientes con eventos aislados de hipertensión que no permiten el diagnóstico de hipertensión primaria, es decir, te hace una bitácora el paciente y tiene algunos eventos en donde tiene 150/90, pero en otros y en su mayoría son presiones normales. Un monitoreo ambulatorio de la presión arterial logra hacer un diagnóstico correcto de esto. En pacientes con hipertensión arterial muy descontrolada con sospecha de hipertensión nocturna, recuerden que estos pacientes son los pacientes con enfermedad renal crónica, y los pacientes con apnea obstructiva del sueño son los pacientes que clásicamente no van a tener fenómeno Dipper. El fenómeno Dipper es que durante el sueño debemos todos de reducir 20 milímetros de mercurio la presión sistólica y 10 milímetros la presión diastólica. Si no ocurre esto, quiere decir que estos pacientes se mantienen hipertensos incluso durante la noche, con cifras de presión arterial mayores a 120/70, que definitivamente solo pueden ser diagnosticadas a través de este tipo de estudios. ¿Qué ocurre con los pacientes con síndromes coronarios crónicos? Prácticamente estos pacientes en su mayor medida fueron diferidos todos sus procedimientos y fueron tratados con telemedicina en casa y tratando de llevar un algoritmo para el tratamiento de la angina de pecho. Es necesario que los servicios médicos que reciben pacientes con cardiopatía isquémica los logren clasificar en dos grupos. El primer grupo de pacientes sean aquellos con sospecha de infección por SARS-CoV-2, con diagnóstico confirmado por COVID y que se presentan con síntomas de isquemia miocárdica concurrente o con complicaciones cardíacas secundarias. Y el otro grupo de pacientes sean aquellos pacientes habituales, sin diagnóstico ni sospecha de infección por COVID, en quienes los síntomas de isquemia miocárdica son el motivo de atención médica. Ustedes ya vieron que el COVID puede tener mucha afección cardíaca,
lograr discernir entre aquellos pacientes que ya eran conocidos con síndromes coronarios crónicos, nos va a ayudar a poder diagnosticar en mayor medida una incuria cardíaca. Para esto, pueden utilizar herramientas altamente fascinantes como lo es el ecocardiograma o en otros casos una angiotomografía de arterias coronarias que van a permitir un diagnóstico rápido. Sin duda, la terapia médica debe optimizarse y intensificarse dependiendo de su estadio clínico. Las terapias con estatinas se han asociado de forma variable con resultados favorables en los pacientes por el efecto pleiotrópico que generan y que se piensa son desinflamatorios. Para ustedes dejo aquí la guía o el cuadro que resume el tratamiento de dolor torácico o de los síndromes coronarios crónicos que fue publicado por la Guía Europea en el 2019. Vean cómo para la mayoría de los pacientes los bloqueadores de canales de calcio van a tener un papel preponderante en estos pacientes. Los pacientes deben optimizar estas terapias que hemos mostrado anteriormente y tener un seguimiento por teleconsulta. No deben retirar la aspirina en todos estos pacientes que tengan prevención secundaria. Recordemos que la prevención secundaria es tratar de evitar un infarto del corazón o un infarto cerebral en pacientes que ya lo hayan tenido previamente. Para todos ellos, la aspirina tiene que ser de por vida. Los pacientes con indicación de doble antiagregación plaquetaria, ya sea aspirina más clopidogrel o aspirina más ticagrelol o aspirina más prasugrel, debemos de determinar si el paciente está infectado por COVID o no. ¿Por qué? Si yo tengo un paciente al cual le puse un stent el mes pasado y lo dejé con una terapia doble de antiagregación con aspirina y clopidogrel y el paciente enferma por COVID y tenemos que darle un antiviral como ritonavir o lopinavir, tenemos que suspender el clopidogrel y prácticamente darle prasugrel como una estrategia, ya que clopidogrel y ticagrelol son los antiagregantes que van a hacer una interacción con los antivirales. ¿Qué ocurre con los antiagregantes y otros pacientes como que reciben anticoagulación? Por ejemplo, si un paciente tuviera fibrilación auricular y tiene COVID, este paciente se tienen que retirar los anticoagulantes, ya sea directos del factor 10 o los vitamina K dependientes y utilizar estrategias con heparinas de bajo peso molecular. En el tratamiento antiagregante vean cómo la aspirina se mantiene, el clopidogrel debe de ser sustituido y el ticagrelol. Y el que sí se puede quedar es el prasugrel. Para todos estos pacientes con síndromes coronarios crónicos, poder discernir entre aquellos pacientes que están presentando un evento en agudo de dolor torácico con elevación de troponinas y yo quiero saber si el paciente tiene incuria cardíaca o tiene afección, alteraciones del movimiento del corazón, como ya lo vimos en este artículo muy reciente del Monte Sinaí, podemos utilizar herramientas a la cama del paciente como lo es el ecocardiograma transtorácico. Un ecocardiograma transtorácico es un estudio en consultorio que permite observar el corazón en reposo a través de técnicas de ultrasonido con un transductor visto desde el tórax. Las indicaciones frecuentes para estos pacientes o donde mayormente se recomiendan es todo paciente hipertenso debe de tener un ecocardiograma por lo menos de manera anual en el ideal y si no cada 2 años. Pacientes con diabetes mellitus también. ¿Por qué? Porque vamos a buscar justamente datos de enfermedad arterial coronaria. Pacientes con arritmias en los cuales tenemos que definir si los volúmenes de la aurícula izquierda son superiores a 35 milímetros sobre metro cuadrado de superficie en aquellos fumadores, obesos, pacientes con antecedentes de infarto cerebral, con la intención de buscar si tienen dilatación auricular izquierda o trombos intracavitarios. Y en los niños cuando se trata de identificar soplos o eventos de cianosis. ¿Qué ocurre con los pacientes cuando tienen justamente este tipo de afecciones cardíacas? El contexto actual de los pacientes con síndromes coronarios agudos deben de entrar todos los pacientes de manera determinante a una sala de hemodinámica. Y si estos pacientes, aún infectados por COVID, no tienen la posibilidad de una sala de hemodinámica, tenemos que ofrecer terapias de fibrinólisis. En general, los pacientes que se presentan con infartos sin elevación del ST o angina inestable se deben de identificar, catalogar su riesgo y entonces definir el mejor momento del cateterismo cardíaco. Para el riesgo bajo, los pacientes pueden darse de alta
e incluso acudir a un cateterismo en un segundo tiempo. Cuando el riesgo es moderado, alto o inestabilidad hemodinámica, el cateterismo cardíaco es determinante. Y los pacientes con enfermedad por múltiples vasos debemos de privilegiar la revascularización por intervencionismo coronario percutáneo sobre la cirugía de revascularización miocárdica en pacientes post-COVID por toda la gran gama de afección pulmonar que esto puede generar. ¿Cómo diagnosticaremos a estos pacientes con síndromes coronarios y que quiero discernirlos entre las afecciones por COVID? Pues justamente con un electrocardiograma. Un electrocardiograma es un estudio en consultorio que permite la grabación del ritmo cardíaco durante 5 segundos. Las principales indicaciones médicas van a ser síntomas por dolor de pecho, percepción de latidos irregulares, rápidos o fuertes como son las arritmias, eventos de mareo, desmayo, síncope, y que justamente en aquellos pacientes que puedan tener mayor riesgo. Llegamos entonces ahora a aquellos pacientes que tienen arritmias. Las complicaciones cardiovasculares como daño miocárdico, choque y arritmias son más frecuentes en el paciente por COVID. Las arritmias ventriculares malignas como taquicardia o fibrilación ventricular se presentaron hasta en el 5.9 de los pacientes en estado crítico. ¿Por qué? Porque seguramente tenían un sustrato de daño miocárdico. Hay muy pocos datos disponibles sobre el manejo de los antiarrítmicos y debemos recordar que en aquellos pacientes con fibrilación auricular y COVID, el tratamiento con antiarrítmicos y anticoagulantes no deben de suspenderse y deben de generarse una protección mayor. ¿Qué ocurre con aquellos pacientes que recuerden ustedes que fueron tratados en el momento inicial de la pandemia, cuando todavía no era tan determinante que se decía que la ivermectina, la hidroxicloroquina y la cloroquina prácticamente no tienen evidencia como tratamiento para COVID, pero que sí prolongan el QT, pues justamente utilizar un algoritmo para poder definir si teníamos un mayor riesgo de eventos como taquicardia ventricular. Para todos estos pacientes con diagnóstico de COVID o post-COVID en su estado de recuperación con palpitaciones, percepción de dolor torácico o piquetes en el pecho, pues justamente vamos a poder identificar las arritmias. En mi consulta, justamente con nosotros en Centro Cardiovascular de Texcoco, hemos encontrado muchos pacientes jóvenes con dolor torácico inespecífico en el cual encontramos eventos de extrasístoles auriculares o taquicardias atriales que justamente son la consecuencia del evento de inflamación por COVID. Un Holter es un estudio ambulatorio que permite la grabación del ritmo y de la frecuencia cardíaca durante 24 o como los equipos de mayor gama hasta 48 horas, 2 días y 2 noches completas. ¿Cómo funciona? Se colocan estos cables en las derivaciones precordiales y el dispositivo a la cintura del paciente. Las indicaciones van a ser para pacientes con síntomas de dolor de pecho menor de 20 minutos, percepción de latidos irregulares, rápidos o fuertes llamados arritmias, eventos de mareo o desmayo síncope y evidencias electrocardiográficas de arritmias, pausas, bloqueos o latidos anormales. ¿Qué sucede con los pacientes con falla cardíaca? Justamente es la principal patología cardiovascular crónica que ha sufrido mayor afección y una mayor tasa de mortalidad por COVID. El daño miocárdico en la falla cardíaca con o sin insuficiencia respiratoria representa hasta el 40% de la mortalidad en los pacientes. En caso de síntomas de evolución rápida y progresión de descompensación de la falla cardíaca, más la presencia de fiebre y tos, deberá realizarse una prueba para conocer si el paciente tiene COVID o no. Justamente puede ser difícil discernir entre una neumonía y una falla cardíaca por los datos clínicos, pero sin duda llevando un algoritmo con PCR, dímero D, BNP y justamente las alteraciones ecocardiográficas podemos discernir entre la falla cardíaca y una afección por COVID. Hemos llegado entonces a las conclusiones. La pandemia por COVID-19 está afectando a miles de personas y su dimensión alcanzó cada rincón del planeta. En su mayoría, cursa con infección leve sin repercusión sistémica. Pero recuerden estos pacientes mayores de 60 años con factores de riesgo o enfermedades cardiovasculares que en esta entidad puede generar compromiso respiratorio o cardiovascular que ustedes el día de hoy van a poder tener en mente, conocer y diagnosticar con todas estas herramientas diagnósticas. Dejo aquí mi correo electrónico si es que se requiere de resolver alguna duda
y en los siguientes minutos estaré para ustedes, como siempre, agradeciendo la amabilidad de su tiempo y la atención puesta en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como siempre, muy elocuente su plática. Y nos gustaría, si los doctores tuvieran alguna duda, aprovechar la oportunidad de tener aquí al doctor Ernesto Díaz con ustedes para poder comentar alguna duda o alguna situación que requieran. Asimismo, les recuerdo que pusimos una liga para poder registrar su asistencia a la plática y poderles enviar su constancia de participación. Sí, lo acabo de enviar, doctora. Acabo de enviarles la liga nuevamente para las personas que acaban de entrar, para que puedan registrar su presencia en el webinar, para saber si tienen alguna duda. Está aquí el doctor Díaz para apoyarnos en esa parte. Y como siempre, pues invitarlos a que sigan acompañándonos en esta jornada que hace Samalab buscando médicos altamente capacitados para poder tocar temas de última actualidad y facilitarles a ustedes este ciclo de capacitación continua que vamos a estar dando. Laboratorio Samalab tiene pues la idea de que estar con ustedes acompañándolos en todo momento es el camino para que ustedes se sientan acompañados. No solamente somos un laboratorio que se dedica a hacer estudios clínicos, sino también acompañar a nuestros doctores. No están solos, estamos con ustedes. Recordarle que manejamos los servicios en el área de cardiología. Tenemos resultados en la parte de enzimas cardíacas, marcadores enzimáticos como CK, CKMB, TGO, LDH, perfil de lípidos y electrocardiogramas en reposo, obviamente con unos tiempos de respuesta de máximo de 3 horas. Estamos manejando también la troponina I, la troponina T, y la PNP y la ProPNP. En esta parte para ustedes. Recuerden que estamos con estos servicios para ustedes en cualquier momento. Asimismo, por parte del Centro Cardiovascular de Texcoco, nos apoyan dando los estudios de Holter, de ecocardiogramas, ecocardiogramas transesofágicos, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, y lo hacemos a través también de previa cita con ustedes, doctores, y ofrecerles siempre, como siempre, el apoyo con sus promotores. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, háganselo saber. Nos encantaría que si tienen alguna duda, pudieran preguntarla a través ya sea del chat o abrir su micrófono y poder contestarles. ¿Tiene una pregunta, doctor? Observo aquí que nos preguntan acerca del dímero D. Justamente así, tal cual como lo menciona la doctora, nosotros de manera general hemos observado que parte de los tratamientos que se les dan a los pacientes con COVID, pensamos que el hecho de dar una antiagregación estamos haciendo algo por evitar justamente estos eventos embólicos que hemos manifestado en el tromboembolismo. Y se ha demostrado que prácticamente en los pacientes darles aspirina durante el tratamiento por COVID, pues no es una indicación que en realidad le vaya a reducir este riesgo tromboembólico. Para estos pacientes con conteos altos de dímero D, no tan solo es un factor de mal pronóstico, es un factor de mortalidad y es un factor también que nos va a predecir eventos de tromboembolismo. Por ello, cuando ustedes tengan a un paciente que se encuentre sintomático, que ustedes quieren identificar cómo tratar a este paciente si realmente está teniendo un COVID leve,
porque puede no tener tantos síntomas clínicos como estertores o insuficiencia respiratoria, pero el paciente internamente puede tener niveles altísimos de velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva o de justamente de dímero D, y estos pacientes son los que se van a beneficiar de manera temprana con una anticoagulación plena. A la respuesta, a la pregunta de si se puede utilizar Clexane en el tema de ofrecer una anticoagulación, específicamente sí. De hecho, en la tablita que les mostré, cuando los pacientes estaban ya tomando incluso algún anticoagulante, por ejemplo, Rivaroxaban, en fibrilación auricular y el paciente tiene datos de COVID moderado, lo más correcto es quitar justamente el anticoagulante directo y utilizar heparina de bajo peso molecular como lo es la enoxaparina que usted ha mostrado aquí como Clexane. Con mucho gusto, doctor. Ok, la siguiente pregunta es si se puede administrar apixaban o rivaroxaban a pacientes con dímero D elevado, aunque no tengan factores de riesgo cardiovascular independiente de su edad. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ay, se me perdió. Déjenme ver quién puedo bajar. Perdónenme, no logré ver si era doctor o doctora, ya perdí la secuencia de las preguntas, pero a la pregunta que hizo, si el paciente tiene riesgo alto de sangrado, yo sugiero que... gracias, doctora Pamela. Yo le sugiero, doctora, que si su paciente tiene riesgo alto de sangrado, por ejemplo, edad, o el paciente tiene algunas otras comorbilidades que pueden incrementar su riesgo de sangrado, por ejemplo, que esté utilizando analgésicos como los COX-2, por ejemplo, o pacientes que ya tengan historia previa de sangrado, apixaban es mucha mejor opción, recordando las dosis de 2.5 cada 12 horas, es una mejor opción para estos pacientes con riesgo alto de sangrado. Y justamente Rivaroxaban para estos pacientes con dímero D elevado también puede ser una buena estrategia. Recordando que la dosis plena para esto tiene que ser 20 miligramos. Muy bien. Pues si no existe ninguna otra pregunta, de cualquier modo dejo a su disposición mi correo electrónico y con gusto puedo resolver sus dudas o ayudarles en el tema de poder llevar juntos, ayudarlos a diagnosticar la parte cardiovascular de sus pacientes que tengan secuelas por COVID. Recuerden también estos datos ahora del long COVID, estos pacientes que se vieron con afecciones cardíacas que en este sentido se fueron aumentando y entonces eso nos va a ayudar. ¿Ok? Dejo aquí entonces mis datos en caso de que pudieran requerir alguna ayuda adicional. Y de mi parte entonces sería todo y agradezco a todos ustedes su amable tiempo y participación y así como al Laboratorio Samalab por brindarnos este espacio para la difusión de la enfermedad cardiovascular. No, al contrario, muchísimas gracias, doctor, como siempre, súper valorada su participación, de verdad. Muchísimas gracias también a todos los doctores, recordándoles
que como siempre Samalab está a su disposición, que contamos con servicios las 24 horas, los 365 días del año. Estamos ahí para apoyarlos en todo lo que necesiten. Cualquier duda que tengan, si quieren, también nosotros podemos hacer el contacto entre ustedes y el doctor Díaz sin ningún problema para que puedan resolver cualquier duda. Les vuelvo a compartir a los últimos médicos que se incorporaron. Les comparto la liga para que puedan registrar su participación y les podamos enviar su constancia. De verdad, les agradezco el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, doctor Díaz. De verdad, el Laboratorio Samalab está muy, muy, muy agradecido con usted por el tiempo de que nos brinda y que les puede facilitar tanto conocimiento a nuestros médicos. Muchísimas gracias, de verdad. Con todo gusto, Rocío. Estimados colegas, estoy a su disposición si me necesitan. Que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias. A todos. Muy bonita noche. Lick, un favorzote, ¿nos podrás reenviar la liga ya que no aparece en el chat? Claro que sí. A ver, lo estoy viendo aquí. ¿Quién me habló nada más para que se lo pueda, si no se lo envió de manera particular? Bueno, yo también lo quiero. Ok, perfecto, doctora. Lo tengo aquí, ¿no lo están viendo en el chat? Nada más una pregunta. Yo creo que no No, ven el Lick, chat. no aparece. ¿No aparece? Ok, muy bien. No, Lick. Ok, un segundo. Voy a tratar de mandarlo otra vez. Ok. ¿Ahora sí apareció? No, Ya apareció, Lick. Ya que en la parte de abajo, de todas maneras, voy a tratar de mandarlo varias veces para que ustedes lo puedan checar. De todas maneras, veo varios doctores. ujú, Ya lo volví a mandar solito para que no haya ningún problema. No sé si ya les apareció. Los que quedan ahí pendientitos de registrarse, por favor regístrense. Les vamos a hacer llegar su constancia de participación a través de su correo electrónico. sí, no, yo no tengo la liga. Ok, anoto sus datos, doctora. Si me Ajá. puede facilitar sus datos en el chat y con gusto se lo envío por WhatsApp. Si me facilita su número telefónico, le envío o la liga o su número o su correo electrónico, doctora, y con gusto Ujú. se lo envío. Ok, en el chat que tengo de la promotora. Ujú, sí, sí, sí. De todas maneras, ya ahorita dejé de compartir pantalla, a ver si con eso ya se ve en el chat. En caso A de que ver. no, En mi teléfono no. ok. Si gusta compartirme, si quiere, su correo electrónico, doctora, o su teléfono, o comunicarse con el promotor, pero con gusto yo la puedo apoyar desde ahorita, ¿eh? No se preocupe, doctora. Ok, ahorita le mando datos. Me parece muy Gracias. bien. Ujú. ¿Desde dónde nos contacta, doctora? Ese es San Martín Texmelucan, Lick. Ah, es de San Martín Texmelucan. Ok, entonces se lo mando a su promotora y ahorita se los hacemos llegar. Si alguien más queda pendiente todavía de no ver la liga, también si nos hace favor de compartirlo aquí en el chat, quienes requieren que se les mande o decir desde dónde nos contactan para que conozcamos a su promotor y él les haga llegar el link. Yo ahorita lo voy a compartir con todos los promotores el link para que ellos se los puedan facilitar de manera más rápida. Sí. Nuestros procesos y mejorando toda esta calidad de estudios, tiempos de respuesta, nuestro personal está mejor capacitado y siempre pensando en ustedes, pensando en darles el mejor servicio, en ayudarlos y en apoyarlos. De verdad, les agradecemos mucho
el que nos hayan acompañado el día de hoy. Los vamos a hacer a través de la entrega de las constancias, los vamos a hacer a través de correo electrónico, por eso es importante que se registren en la liga que les estoy compartiendo. A los que no se hayan anotado, por favor, anótense. De todas maneras, yo voy a compartir la liga con sus promotores para que se contacten con ellos. En caso de no haberse registrado, con todo gusto los podemos registrar para que reciban su constancia de participación. De verdad, para nosotros ha sido un placer tenerlos el día de hoy aquí y no les quito más el tiempo. Si tienen alguna duda más o algo en lo que nosotros podamos apoyarlos, saben que Laboratorio Samalab está con ustedes en todo momento. Muchísimas gracias a todos y muy bonita noche.